Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en el canal AKM Derecho.info. Soy Sandra Álvarez Mejía, abogada, especialista en seguridad social y magíster en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy quiero compartirles este tutorial sobre las obligaciones laborales a cargo de los empleadores que se recargan a través de todo un año laboral, que son el vestido y calzado de labor, el auxilio de transporte, las prestaciones sociales y las vacaciones. Muy bien, la primera prestación de la que vamos a hablar, o esta primera obligación, es el vestido y calzado de labor. Nos dice el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo que todo empleador debe suministrar cada 4 meses un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador. Siempre y cuando pues devengue hasta 2 salarios mínimos, es decir, si yo devengo menos de 2 salarios mínimos, pues también tendré el derecho, pero si devengo más de 2 salarios mínimos, ya no tendré ese derecho. ¿Cuáles son esas fechas en donde yo tengo que hacer esa entrega de dotación? La norma me da 3 fechas, 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Son fechas entonces que yo no puedo modificar porque la misma norma me lo está estableciendo de manera clara. Listo, 30 de abril, 31 de agosto y el 20 de diciembre de cada año. ¿Podríamos decir que puedo cumplir con esa obligación pagándole un dinero? No. El Código Sustantivo es muy claro que yo como empleador tengo el deber de suministrarle directamente al trabajador este vestido, este calzado de labor. No es pues que le voy a entregar un bono para que él compre lo que quiera, no, es para la finalidad que prevé la norma, que justamente es esa, que él pueda disponer cada 4 meses de su vestido y calzado de labor para el desempeño de sus funciones. El pago del auxilio de transporte. El auxilio de transporte fue instituido desde la Ley 15 de 1959 para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Este auxilio de transporte, como bien sabemos, es determinado por el Gobierno Nacional cada año cuando se estipula el valor del salario mínimo legal vigente. Resulta que muchas personas se confunden con el salario base ordinario y el salario que recibe el trabajador. En otro tutorial les había comentado que el salario no es solo lo que el trabajador devenga de forma ordinaria, sino también todo lo que perciba por salario en especie, por bonificaciones, auxilios adicionales, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que devenga hasta 2 salarios mínimos, pero se ganó una comisión y con esa comisión resulta que ese mes se ganó más de 2 salarios mínimos, se ganó 3 salarios mínimos, por decirlo así? ¿Yo tengo la obligación de pagarle el auxilio de transporte? Bueno, la respuesta es sí, tengo la obligación de pagarle el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque la norma me indica que es la base, no es el salario que reciba el trabajador en cada mes, sino el salario ordinario, que es la base a partir de la cual se liquida todo. Entonces, si el salario ordinario son 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos, entonces, aunque por primas extraordinarias o bonificaciones o lo que sea me haya superado ese tope, tengo que respetarle ese pago. Tenemos algunas inquietudes de, bueno, ¿y cuándo yo no tengo que pagar auxilio de transporte? Entonces, tenemos 6 situaciones cuando yo como empleador no tengo la obligación de pagar ese auxilio de transporte. 1. Si el salario ordinario, no nos olvidemos de esta palabrita ordinario, o sea, no el que recibe, sino el ordinario, vamos a ponerlo en otro color que se no se vio, ordinario, ¿no es cierto?, es superior a 2 salarios mínimos.
Si es superior a 2 salarios mínimos, pues no tendré que pagar auxilio de transporte. Si la persona resulta que trabaja vive en el sitio de trabajo, obviamente no tiene sentido, porque si es una persona que es el mayordomo de una finca, por decirlo así, o jornalero, pero vive ahí, ¿qué auxilio de transporte va a requerir? El sentido del auxilio de transporte es poder apoyar al trabajador en ese costo que implica el desplazamiento de su vivienda a el lugar de trabajo. Bueno, la tercera causal por la que no se paga auxilio de transporte es cuando la empresa lo da. Es decir, si la empresa me transporta a mí desde un lugar concreto hasta mi lugar de trabajo, pues no tiene la obligación de pagar el auxilio de transporte. Es, por ejemplo, el caso de los profesores a los que los recoge los buses escolares, pues no hay lugar al pago del auxilio de transporte si es que devengaran hasta 2 salarios mínimos. Bueno, obviamente, si el trabajador no va a laborar por cualquier razón, pues no hay obligación de pagarle ese día el auxilio de transporte. Si el trabajador se encuentra incapacitado o está en una licencia, sea remunerada o no remunerada, pues no está yendo al lugar de trabajo, no tiene sentido que le pague auxilio de transporte. Y finalmente, las vacaciones. Las vacaciones tampoco se paga el auxilio de transporte. Hablemos ahora de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son 3: la prima de servicios, el auxilio de cesantías y los intereses a las cesantías. Las vacaciones no son prestaciones sociales. Podemos decir que las prestaciones sociales son, por un lado, una remuneración que el empleador debe pagar a sus trabajadores en determinados momentos del año y de forma obligatoria, pero también tiene unas finalidades, y es cubrir necesidades o riesgos ordinarios. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando la persona ya termina su relación laboral, pues contar con un dinero para poder subsistir mientras se vuelve a ubicar en el mercado laboral, o si tiene una necesidad de pagar su propio estudio o de alguno de sus beneficiarios, o va a iniciar un proyecto de compra de vivienda. Entonces, en estos casos, como para suplir esos momentos de necesidad, se crean las prestaciones. Y de otro lado, representan también un reconocimiento al trabajador por el aporte a la empresa. Por ejemplo, la prima de servicios cumpliría esta finalidad. La prima de servicios es una prestación en donde se paga al trabajador 30 días de salario por año laborado, pero se reconoce en 2 momentos del año. Eso lo sabemos, el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año. ¿Qué pasa si yo no trabajo todo el año? Pues se reconocerá de forma proporcional. El auxilio de cesantía lo tenemos regulado en 2 normas especialmente, en el Código Sustantivo del Trabajo y en la Ley 50 de 1990. Dice el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo que todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores al terminar el contrato de trabajo como auxilio de cesantía 1 mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Ya sabemos que no es solo cuando se termina el contrato de trabajo, sino al finalizar el año, digamos, vigente, se debe pagar a más tardar el 14 de febrero del año siguiente el valor correspondiente a las cesantías y se debe consignar en un fondo, no es que yo se la pueda entregar directamente al trabajador. Esto está regulado en la Ley 50 del 90 y nos indica que si nosotros no cumplimos con ese plazo de pagar, de consignar el valor de las cesantías antes del 15 de febrero del año que sigue, entonces existe una multa, por decirlo así, que es 1 día de salario por cada día de retraso. Es muy importante decir que
la norma es clara en que el deber del empleador es de consignar. Entonces, muchas veces hay una mala práctica de me da pesar, yo se los entrego y que me firme un recibo. Eso se traduce posteriormente en una eventual demanda, en un dolor de cabeza para el empleador. Es mejor siempre hacer lo que nos dice la norma, que es consignarlo en el fondo correspondiente. Hay una frase, digamos, o un principio en derecho, que es el que paga mal, paga dos veces. Obviamente eso será muy discutible pues en muchos procesos, pero en todo caso, para evitarnos situaciones complejas, es mejor hacer las cosas adecuadamente, consignar en un fondo de cesantías. Ahora, cuando yo sí le puedo entregar directamente las cesantías al trabajador, la norma me da unas causales específicas que se encuentran reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que es el 1072 del 2015. Entonces acá yo les enuncio varias situaciones, ¿cierto? Por vivienda, por estudio, por terminación de contrato, por muerte, por servicio militar, por seguro educativo, para inversión en acciones del Estado, o porque hubo traslado de fondo o en caso de una sustitución patronal. Entonces, la misma norma nos dice pues cuáles son esos requisitos que se debe aportar y cuáles son esos soportes que se debe tener. Fundamentalmente, el empleador lo que hace es autorizar, ¿no es cierto?, y remitir los soportes al fondo de cesantías para que el fondo de cesantías le entregue el correspondiente valor que haya solicitado el trabajador. En vivienda normalmente es para compra de vivienda, para pago de impuestos, para reforma, mejoramiento de vivienda. En el caso de estudio, tanto del trabajador como de sus beneficiarios, y se deberá enviar el soporte del valor de la matrícula. Obviamente, si hay terminación de contrato, se le entrega directamente al trabajador. En caso de muerte, se le entrega a quienes les corresponda recibir la liquidación del contrato de trabajo. En el caso del servicio militar también, seguro educativo, bien sea pues porque compré un seguro directamente o porque voy a hacer como un ahorro anticipado para el estudio de mis beneficiarios. Cuando voy a invertir mis cesantías en acciones del Estado, si me traslado de un fondo a otro, también se autoriza obviamente el retiro. Y en caso de sustitución patronal, en caso de que mi empresa pase a otra persona como un nuevo empleador, mis trabajadores pues tienen la opción de que les entreguemos directamente las cesantías liquidadas a la fecha de la sustitución, o ya queda a cargo del nuevo empleador la consignación correspondiente cuando llegue el momento. Esas serían entonces las situaciones excepcionales para poderle pagar directamente a mi trabajador o autorizar al fondo de cesantías la entrega de dichos dineros al empleado. Bueno, los intereses a las cesantías es esa obligación que tenemos de reconocer un 1% mensual sobre el valor de las cesantías. Por eso, si el trabajador estuvo conmigo todo el año, pues se pagarán el 12%, porque estuvo los 12 meses. La norma nos dice que la base es el valor de las cesantías al 31 de diciembre y que se deben pagar a más tardar en el mes de enero del año siguiente al que se causaron. Es decir, como el 31 de diciembre se causaron, a más tardar el 31 de enero, yo se las debo pagar, y obviamente directamente al trabajador. En caso de que el contrato sea inferior, pues se pagará el tiempo proporcional. El artículo 5 de la Ley 52 de 1975 nos dice que estos intereses a las cesantías, si yo no los pago dentro del plazo que me da el legislador, es decir, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al que se causaron,
debo pagar al trabajador a título de indemnización y por cada vez que yo incumpla una suma adicional igual a dichos intereses, es decir, el doble del valor. Entonces, si yo no los pago el 31 de enero, sino por decir el 1 de febrero, realmente el trabajador puede solicitarme que le pague el doble del valor de las cesantías por incumplimiento. La liquidación de las prestaciones sociales no es compleja, es simplemente aplicar una fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Primero que la base es el promedio salarial, ¿no es cierto? No es el salario, sino el promedio salarial, y ahí vamos a tener en cuenta horas extras, si trabajó festivos, si trabajó domingos, las bonificaciones que haya recibido, etcétera. O sea, todo lo que sea constitutivo de salario que haya recibido, lo vamos a promediar y ese va a ser el promedio salarial. Para el caso de la prima de servicios, como se paga por semestre, yo tengo que tener el promedio salarial de ese semestre. Y se le debe incluir el valor del auxilio de transporte. En el caso de las cesantías es el promedio salarial del año y también deberemos tener en cuenta el auxilio de transporte. Y para los intereses de las cesantías, pues solo debemos tener en cuenta el valor de las cesantías y obviamente los meses que laboro. Entonces, la fórmula es sencilla. Yo tengo que tener claro, obviamente, los días laborados. Entonces, la base de liquidación, ¿cuál es la base de liquidación? Miramos este cuadrito, que es el promedio salarial más auxilio de transporte por los días laborados, y me trabajo 180 días, es decir, los 6 meses, dividido 360. Acordémonos que en derecho laboral, por lo menos para efecto de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, etcétera, todos los meses en 30 días, independiente de si tienen 31, 28 o 29. Entonces, por eso es que la base, digamos, va a ser 360 días al año, no 365, 364, ¿cierto? Es como por uniformidad. Entonces, la base de liquidación, que ya la sacamos aquí, por esos días laborados en el semestre, y lo dividimos por 360, ese será el valor de la prima de servicios. Luego la cesantía será el promedio salarial de todo el año más el auxilio de transporte. Esa será la base de liquidación por los días laborados. Si fueron 360, pues 360, si fueron menos, dividido 360. Y los intereses a las cesantías se sacan sobre el valor de las cesantías. Entonces la base de liquidación será el valor que me dio las cesantías por los días que haya laborado la persona en el año por 0,12. En este 0,12 es independientemente de si trabajó 10 meses, 8 meses, o sea, esto no varía. Esto lo que hace es de una vez organizarlo en caso de que yo no haya trabajado los 12 meses completos. Listo, esta partecita no cambia. Y se divide por 360. Ese será entonces el valor de los intereses a las cesantías. En otro tutorial estaremos haciendo ejercicios sobre esta liquidación de prestaciones para que con ejemplos nos quede más claro. Las vacaciones, como les dije previamente, no son una prestación social, pero sí son una obligación del empleador. Las vacaciones es un descanso remunerado, es decir, me pagan para descansar. Y su finalidad es que el trabajador pues se recupere del desgaste físico y emocional por todo el año laborado. Es muy importante tener en cuenta que son 15 días hábiles, no son 15 días ordinarios, son 15 días hábiles de descanso por el año laborado. En el disfrute, digamos, de las vacaciones o la posibilidad de que me puedan ser pagadas, o si se me van a perder, o cómo las puedo acumular, o cuánto tiempo le puedo dar, cuánto es lo máximo que le puedo pagar al trabajador. Van surgiendo como muchas preguntas. Las vacaciones tienen unas reglas específicas que tenemos que conocer. La primera, que está señalada en el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo,
nos indica que yo puedo dar en dinero o compensar en dinero las vacaciones hasta el 50%, o sea, es decir, los demás días los debo disfrutar. Entonces, digamos, si nos ceñimos a lo estricto, son 15 días de vacaciones, máximo puedo darle en dinero 7 días y medio, y los otros 7 días y medio el trabajador debe descansar, no puede ser de otra forma. Segundo, cuando termina el contrato, obviamente se los tengo que pagar. Ahí sí, no es hasta el 50%, sino el 100%, si la persona no las ha disfrutado. ¿Cuándo yo las puedo disfrutar? Después del año, de mi primer año de trabajo, durante todo el año subsiguiente, son exigibles las vacaciones. ¿Se me pueden perder si no las disfruto? Sí, pero 3 años después de que yo, digamos, las pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque en el Código Sustantivo del Trabajo nos indican en el artículo 488 que la prescripción de los derechos laborales es a los 3 años contados a partir de su exigibilidad. Si queremos profundizar más en este tema, podemos ver, tengo un video sobre la prescripción de las vacaciones en la carpetica o en el área de la pregunta de la semana, y lo pueden buscar. Bueno, tercera regla de las vacaciones, la acumulación. ¿Yo puedo acumular vacaciones? Sí, pero máximo por 2 años. Y siempre cada año se deben disfrutar por lo menos de 6 días continuos. Que es que yo voy a sacar vacaciones 2 días y al mes saco otros 2 días y después saco otro. No, o sea, el Código Sustantivo del Trabajo nos dice claramente que yo debo disfrutar, o el trabajador debe disfrutar al menos 6 días continuos de vacaciones. Los otros 9 días los puede acumular máximo por 2 periodos. ¿Listo? Entonces eso es fundamental como tenerlo en cuenta. Existe otra regla para la liquidación de vacaciones cuando yo las compenso en dinero, bien sea la terminación del contrato de trabajo o bien sea durante el contrato de trabajo, la compensación permitida del 50% de las vacaciones. Esto es muy importante porque hay una diferencia en cómo se liquidan, cuando yo las pago en dinero y cuando yo las disfruto. El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 189, en el numeral 3, nos dice: para la compensación de dinero de las vacaciones se tomará como base el último salario devengado por el trabajador, es decir, no nos dice en el salario ordinario, sino el salario devengado, el último salario devengado. Y si en el último salario devengado habían horas extras, había bonificaciones, primas extraordinarias, etcétera, todo eso hace parte de la base del auxilio de la liquidación de vacaciones, cuando me las van a compensar en dinero. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Ahí no es el salario ordinario, sino el salario que devengué con todo el paquete completo, con todo lo que me incluyeron, dentro de todo lo que me gané. Es muy diferente si yo voy a disfrutar de las vacaciones, es decir, un pago de un descanso remunerado. Ahí no tomamos en cuenta el último salario devengado, sino el salario ordinario. Miremos lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 192, numeral 1. Durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando. Miremos que ahí no nos están diciendo que vamos a incluir horas extras, ni bonificaciones, ni nada. Listo, solo vamos a tener en cuenta, como yo les voy a disfrutar, el salario ordinario. Obviamente no incluye el auxilio de transporte, que eso ya lo sabemos. Vamos a ver ahora cuál es la provisión mensual, es decir, eso que yo tengo que tener en cuenta como empleador cada mes para ir ahorrando o para ir previendo esos pagos tanto de las prestaciones sociales como las vacaciones. ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿No es cierto? Obviamente esto tiene una variación porque nosotros hacemos la provisión con base en el salario ordinario.
podríamos hacer algunas proyecciones, incluyendo, digamos, un promedio en las comisiones que se gana el trabajador, etcétera, para que sea algo más cercano a la realidad. Pero en todo caso, el mensaje que aquí les quiero dejar y compartir es la importancia de tener en cuenta que lo que me cuesta a mí el trabajador no es solo su salario mensual con su auxilio de transporte, sino que yo también tengo que tener en cuenta obviamente el valor de la seguridad social, que dependerá pues del salario, de los riesgos laborales que se tengan, y para efectos del tema concreto de este tutorial, pues las prestaciones y las vacaciones. ¿Cuánto tengo yo que ahorrar para la prima de servicios? Es el 8,33% del salario mensual. ¿Cuánto tengo que ahorrar para el auxilio de las cesantías? Es el 8,33% del salario mensual. De los intereses es el 1% del salario mensual. Y de las vacaciones es el 4,16% del salario mensual. Si yo tengo como todas estas bases claras, me va a quedar mucho más fácil hacer los ahorros correspondientes y realizar los pagos dentro de los términos que la ley me indica, y de esa forma evitar inconvenientes a futuro. Ya con esto damos por terminado este tutorial. Espero que les haya servido, que lo puedan compartir a sus amigos, a las personas que crean que les puede ayudar. Ya nos veremos en otro tutorial o en otro video que sacaremos en este canal. Chao, chao.